Hola amigos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este nuevo tema de nuestro seminario Siervos de Excelencia. Que los siervos de excelencia levanten la mano. Hoy el tema que vamos a mirar es el tema número 10, que es el carácter del servidor. Y bueno, Dios quiere moldearnos de una forma completa. Yo creo que durante estos temas que hemos estado analizando, Dios lo que ha hecho es que nos quiere perfeccionar, nos quiere moldear para que podamos hacer el trabajo de una mejor manera. Así que yo quiero invitarte a que este tiempo lo podamos dedicar al Señor, y por qué no hacemos una oración para que en este tiempo Dios sea el que nos guíe, sea el que nos dirija, y que lo que hoy aprendamos también pueda ser útil a nuestras vidas. Señor, aquí estamos en esta hora. Yo quiero levantar mi voz para darte muchas gracias. Yo sé que tú estás presente desde este momento aquí conmigo, y también, Señor, presente cuando cada una de las personas puedan ver este tema o puedan escucharlo en audio. Yo sé que ahí tú estás, y es por eso que quiero agradecer lo bueno que tú eres, agradecer tu amor, tu misericordia, agradecer que tú nos enseñas de una manera provechosa. En el nombre de Jesús, amén. El carácter del servidor. Objetivo: tener las características que Dios demanda de un servidor. Tener las características que Dios demanda de un servidor. ¿Qué será lo que Dios pide para que tú le puedas servir? ¿O cómo tendrá que ser tu carácter para que puedas ser un siervo de excelencia? Es lo que hoy vamos a poder mirar. Al final voy a dejarte una tarea que yo espero que, complementándola con lo que hoy podamos mirar en este tema, sea de bendición para tu vida. Y bueno, yo quiero empezar con el texto de Romanos 12:2, que dice la palabra de Dios ahí. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer su voluntad, conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Sin duda que algo que Dios nos ha enseñado es que nuestra vida debe estar siempre en un constante cambio. Es algo que Dios nos ha enseñado desde los inicios. Seguramente ya tomaste esos primeros cursos de enseñanza básica. En el nivel 1 nos habla, hay un tema que se llama la conversión. Y bueno, ahí podemos mirar que esa vida de cambio no se termina hasta el día que pues Dios nos llama a su presencia. Y ese es un tema que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta, porque nosotros tenemos que aplicar lo que las empresas llaman mejora continua. Y es algo que constantemente tenemos que estar revisando nuestras vidas. Por mucho tiempo de pronto nos acostumbramos o nos conformamos a los deseos de este siglo, y de pronto tratamos de vivir así. Y bueno, Dios quiere que cada día nosotros podamos cambiar. Dios quiere que cada día nosotros podamos mejorar, y en todas las áreas de nuestra vida Dios nos está diciendo: mejora, mejora, mejora. ¿Sí? Si podemos hablar de los hijos hacia los padres, tendremos que mejorar. Si hablamos de los padres hacia los hijos, tendremos que mejorar. Si eres esposo, tienes que mejorar. Si eres esposa, tienes que mejorar. Si eres mamá, si eres papá, si eres un empleado, tendremos que mejorar. Y bueno, más en esta parte, si somos servidores, tenemos que mejorar. Tenemos que estar en un constante cambio. Dios anhela siervos de excelencia, que no sea por título y no sea que sean los más buenos, sino que sean aquellos que están comprometidos
en hacer el trabajo de la mejor manera, en cambiar, en estar constantemente haciendo una revisión de lo que somos, cómo es que nos conducimos. Dios quiere que nosotros tengamos esa actitud, que podamos estar en un constante cambio. Es algo que Dios nos ha enseñado. Y bueno, este texto dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y tenemos que aprender a dejar que Él nos transforme en personas nuevas. Una de estas cuestiones en cuanto al cambio es lo que hoy miramos. Tendremos que aprender a cambiar nuestro carácter, ¿sí? Yo creo que todos hemos pasado por situaciones donde a lo mejor a alguien le hemos dicho, o incluso a lo mejor alguien nos ha dicho esa frase de: uy, qué carácter, ya cásate. Y si ya te casaste, pues ya divórciate. No sé, cuestiones así, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto nuestro carácter es de una o de otra manera que no es muy agradable. Yo creo que, de hecho, va a ser una de las tareas que te voy a dejar. Cuando nos ponemos a mirar cómo es nuestra vida o cómo es nuestro carácter, pues de pronto nos llevamos así como que chascos o decimos: Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué no he podido cambiar? De pronto nos enojamos mucho, de pronto somos gente muy gritona, a todo gritamos, de pronto a lo mejor hacemos muchos berrinches aún ya de grandes, hacemos berrinches, de pronto a lo mejor ya eres una persona que explota con facilidad, eres una persona que toma decisiones con ira, con enojo, y a veces esas decisiones no son muy buenas, que digamos. A lo mejor eres una persona que eres muy callado, a lo mejor eres una persona que todo te lo guardas, que tal vez, pues sí, te hacen algo y no dices nada, pero te lo vas guardando. Y eso hace que tu carácter sea así como que retraído, como que no te interesan mucho las cosas. Ahora, el carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa, o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por los que se distingue de los demás. Es decir, que tu carácter es lo que te hace diferente de cada persona. El carácter se forma de la interacción del individuo con su medio ambiente, es decir, por lo que aprende del entorno. Y bueno, seguramente tu vida, tu niñez fue formada por muchos, a lo mejor ha sido formada sin Dios, y por ende eso ha traído que tú aprendas muchas cosas que no están dentro del orden de Dios. Eso ha traído que tu carácter sea un carácter que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es por eso que la palabra nos enseña y tenemos que aprender a dejar que nuestro carácter sea transformado. Muchos de nosotros nacimos, crecimos y vivimos sin Dios, fuera de la voluntad de Dios, y es por eso que necesitamos ser transformados, ¿sí? Porque seguramente muchas de las cuestiones que tú viviste de niño ahora son parte de tu carácter. Pongamos un ejemplo, a lo mejor quedaste huérfano no sé, de muy poco tiempo, ¿no? Y bueno, eso te hizo más fuerte, te hizo más maduro, te hizo, a lo mejor como tú no conociste el amor de padre o de mamá, pues cuando tienes tus hijos a lo mejor eres muy seco, muy frío. Y bueno, eso te lleva a que tu carácter sea así. Y pues a lo mejor no abrazas a tus hijos, con trabajos abrazas a tu esposa. Supongamos que cuando eras chico te dieron con la chancla voladora. Y bueno, siempre te pegaban. Entonces tu carácter podría ahí ser, no sé, igual una persona rígida, fuerte, que pegas también. O todo lo contrario. Entonces, por todo lo que nosotros vivimos, se forma nuestro carácter. Y bueno, yo no creo que es algo imposible de quitar.
hablando en cuanto a el carácter del servidor. Yo creo que siempre es necesario que también el servidor tenga un carácter bueno. Lo voy a dejar en bueno porque la tarea que vas a hacer es realizar una lista de 10 cualidades de un buen carácter, de un siervo de excelencia. Ahorita vamos a mirar algunas como pistas. Y bueno, de ahí yo quiero que tú hagas esa lista. Y por favor, esa lista quiero que la pongas en el grupo de WhatsApp. Y para que todos podamos ver a lo mejor cómo podría ser mi vida. O a lo mejor hasta podría servir para que podamos darnos cuenta de lo que se está haciendo mal. O de lo que estoy haciendo mal en mi vida, ¿sí? Bueno, tenemos que despojarnos del viejo hombre y todos sus rasgos negativos. Es lo que te digo. Nuestro viejo hombre está ahí y tiene muchas cuestiones negativas, cuestiones que necesitan ser transformadas, que necesitan ser cambiadas. Y bueno, solamente lo vamos a lograr, ahorita lo vamos a ver, si Dios nos ayuda. Entonces, tenemos que despojarnos del viejo hombre y tenemos que aprender a vestirnos del nuevo hombre. Es algo que Dios nos enseña. Y bueno, la palabra de Dios nos dice ahí en el libro de Efesios. Vamos a buscar el libro de Efesios en el capítulo 4, en el verso 1. Dice la palabra de Dios ahí. Pablo dijo esto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿sí? Dios te llamó para ser servidor, Dios te llamó para ser un siervo. Entonces lo que aquí nos está diciendo la palabra es que sí conlleva una responsabilidad del ser siervo. Tendrías que tener un perfil, un carácter de siervo, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de quitar todos los rasgos negativos, vamos a ver una cita que nos habla en Efesios 4:17. Podemos mirar aquí cómo Dios quiere que nosotros podamos ser transformados. De hecho, esta parte dice el verso 17 como título, la nueva vida en Cristo. Y vamos a leerlo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Yo quiero que tú vayas analizando, porque de aquí van a salir todas las cuestiones en cuanto al carácter del servidor. Si tú lo lees con detenimiento, te vas a dar cuenta que en estas cuestiones, en estos textos, vamos a mirar cómo tendría que ser el carácter del servidor, que esa va a ser tu tarea, ¿sí? Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí viene como que la partecita del puente de el antes y el después de Cristo, porque dice el 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y en el verso 22 podemos empezar a mirar todas aquellas cuestiones de nuestro carácter. Yo sé que algunas ya han sido cambiadas, pero hay algunas que no. Entonces yo creo que tú tienes que empezar a mirar qué cosas ya Dios te quitó, y esa va a ser la tarea. Punto número 1, que Dios ya transformó en ti. Eso no lo vas a apuntar en el WhatsApp, eso es nada más personal. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha transformado en ti? 2, ¿cuáles son aquellas cosas que están en ti y que aún no han sido transformadas? Eso tampoco lo vas a poner en WhatsApp. Y la tercera tarea que sí vas a hacer es esa tarea de hacer la lista de las características de un buen carácter como servidor, ¿sí? Vamos con el verso 22.
antes de iniciar a leer, cuando leí la definición en el diccionario de la palabra carácter, venía un ejemplo y decía el carácter del mexicano. Y bueno, normalmente los mexicanos a veces ya estamos como que catalogados o estamos etiquetados con algunas cuestiones. Y en esta parte yo dije, caramba, creo que ya nos conocían como mexicanos, cómo nos conducíamos. Entonces vamos a leerlo y te vas a dar cuenta que sí hay cuestiones que tenemos que quitar. Como siervos, nuestro carácter tiene que ser transformado. Dice el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es lo que te decía, que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí ojo la palabra santidad. Si tú empiezas a despojarte de todas aquellas cosas que no te sirven para ser un siervo de excelencia en cuanto a tu carácter, le vas a abrir la puerta a la santidad. Vas a conducirte con santidad. Dice el verso 25, por lo cual, fíjate muy bien, desechando la mentira. Los mexicanos tenemos la fama de que de 10 palabras que decimos, 11 son mentira, ¿sí? Entonces dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. También tenemos fama de que somos muy enojones, de que nos airamos. Dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cómo hablamos los mexicanos? ¿No? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, fíjate bien, ahí van como que las claves de cómo debe ser el carácter del servidor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quitarnos el viejo hombre que está viciado y revestirnos con el nuevo hombre que está a la voluntad de Dios. Pablo también escribió esto a la iglesia de Colosas, y quiero que abras tu Biblia en Colosenses 3, capítulo 3, verso 15, porque ahí también, en el verso 5, en el verso 5 dice la vida antigua y la vida nueva, y hace también una diferencia, un antes de Cristo y un después de Cristo. Y bueno, dice ahí el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas antes. Pero ahora, fíjate bien, aquí viene más o menos otra vez la clave de la tarea. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando
hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El verso 12, chécale muy bien. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y bueno, sigue diciendo, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, yo creo que sería necesario ponernos frente a un espejo y poder mirar aquellos aspectos de nuestro carácter que ya fueron transformados, y sobre todo mirar aquellos aspectos que necesitan ser cambiados. ¿Sí? Necesitamos siervos de excelencia. Dios anhela siervos de excelencia. Siervos de excelencia que no sean dos caras. Siervos de excelencia que sean de un carácter bueno, te lo dije hace un ratito, y que ese carácter bueno les lleve a ser de bendición, que les lleve a ser útiles, que les lleve a ser instrumentos para bendecir a su iglesia, que cuando nos congreguemos y que Dios nos permita servir, lo hagamos de tal manera que ese servicio pueda ser algo hermoso para Dios y también para las personas a las que servimos. Piensa por un momento en un portero con un carácter fuerte, así enojón, todo enojado así. Pues no sería de mucha bendición. No sé cuántos ejemplos de caracteres podríamos poner, pero podemos pensar que Dios quiere que podamos mejorar en nuestro carácter para poder ser de bendición a los demás. Bien, si queremos ser siervos de excelencia, debemos trabajar en ver en nosotros lo carnal para sacarlo y dar paso a la santidad. ¿Sí? Poníamos el ejemplo hace mucho tiempo de aquella agua que no quiero mencionar la marca, pero aquí tengo una botella que ponían un vaso con grasa y todo sucio, y empezaban a vaciarle de tal manera que aquello que estaba sucio empezaba a subir, de tal manera que se derramaba del vaso y el agua quedaba limpia. Bueno, pues algo así es lo que tenemos que buscar nosotros, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que aún en nosotros es carnal y dar paso a la santidad. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como siervos de excelencia, sí tendríamos que buscar la santidad, y es por eso que yo te digo, tenemos que mirar cómo es nuestra vida. Ya hemos visto en otros temas también de este seminario cómo Dios anhela que nosotros podamos vivir, cómo anhela que le sirvamos. Yo te comentaba, me acuerdo hace unas clases atrás, que a veces venimos enojados en el camino, todos airados, todos con coraje y todo, y apúrenle porque me toca servir. Y bueno, ya llegas a tu servicio, ya
De hecho, hasta perdóname, ya vamos a servir ya. Y bueno, Dios quiere que podamos esforzarnos un poco más. Que no lo tengamos adentro y lo estemos disfrazando cada vez que nos toca servir, sino que en verdad todo eso carnal pueda quitarse de nosotros. Habla de la lucha que nos habla también el libro de Pablo a los Gálatas, la carta de Pablo a los de Galacia. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No seas carnal. ¿Qué pasó, carnal? No seas carnal. Tenemos que aprender a no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo decía: yo no sé por qué me equivoco tanto. Y él dice: es el pecado que mora en mí. Y sí, ciertamente somos carne, y siempre nuestra carne va a querer ser más fuerte. Siempre nuestra carne va a estar, pues ahora sí que de la balanza de la carne va a ser más fuerte. El deseo de la carne te va a ganar, te va a querer dominar. Pero aquí es donde nosotros, como siervos de excelencia, tenemos que empezar a aprender, ¿sí? Nuestro carácter aún se tiene que sujetar a la voluntad de Dios. Dice el verso 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden ser siervos de excelencia. Bueno, dice ahí, no heredarán el reino de Dios, pero muchas veces nuestras actitudes carnales hacen que nuestro servicio pues no tenga ningún peso, no tenga ningún sentido, ¿sí? Me quedé pensando ahorita en celos. Y bueno, imagínate que un matrimonio son porteros y están saludando a los hermanos, y de repente el hermano es muy celoso, o la hermana: ¿por qué la saludaste de beso? Y nada más te vi cómo la volteaste a ver. Pues se supone que los porteros tienen que tener una sonrisa, una mirada agradable. Y bueno, podría ser caer en celos, caer en iras, en contiendas. Y todas esas cuestiones son parte de nuestro carácter. Somos muy enojados, así como que... Y bueno, eso Dios lo tiene que transformar. Dios tiene que cambiar esa parte. Dice la palabra de Dios que mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y bueno, algo que nos está llevando aquí es que como siervos de excelencia, ya tendríamos que estar mirando el estar crucificando a nuestras pasiones y nuestros deseos. En algún tema también te dije, no podemos servir a Dios a dos señores. Es muy complicado, no se puede. De hecho, no creo que a Dios le agrade, ¿sí? Entonces, Dios anhela que tú y yo podamos crucificar nuestro hombre carnal. Nuestro hombre carnal tiene que ser crucificado para que podamos vivir o servir de una forma que a Dios le agrade, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en Dios. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros podamos experimentar. Cuando nosotros nos miramos al espejo, nos ponemos a ver nuestra forma de ser, yo creo que en algún momento te has desanimado. A mí me ha pasado
Y de pronto nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me enojo tan fácil? ¿Por qué me comporto así? Y más cuando a lo mejor caemos en alguna conducta incorrecta, a veces llega otra vez hice lo que no tenía que hacer. Y bueno, a mí me ha pasado, he pensado algunas cuestiones como esta. Y yo creo que también a ti te ha pasado. Y creo que tendremos que seguir dejando que Él nos transforme. Tenemos que dejar que Él siga haciendo la obra en nosotros, porque seguramente nosotros no vamos a poder hacerlo. Yo veo esto como a lo mejor un vicio, ¿sí? Cuando una persona sufre de alcoholismo es muy complicado que pueda salir de ello, ¿sí? Y yo creo que seguramente si tú alguna vez padeciste de eso, no me dejarás mentir que el único que puede hacer la obra es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios va a ser la función del agua que va a entrar a tu vida, y al entrar a tu vida, eso pues se va lo malo va a salirse, ¿sí? Va a salirse. Y bueno, Dios quiere que nosotros podamos someter nuestro carácter al Espíritu Santo. Es algo que Dios quiere, que nosotros podamos pues experimentar. Y bueno, muchas veces nos escudamos con nuestro carácter y decimos, pues así soy. Decimos, así nací, así soy y así me moriré. Y no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y nos vale. Y creo que hoy Dios nos está diciendo, no te acostumbres, no te conformes a lo que has vivido. Hoy Dios te dice, tu carácter puede ser transformado, tu carácter puede ser mejor. Y lo único que tenemos que hacer es aprender a someter nuestro carácter al Espíritu Santo, ¿sí? Muchos dicen, pues yo así soy. Y he escuchado a muchos decir, es que pues heredé de mi papá el carácter fuerte. Es que soy como mi mamá, soy muy débil. O no sé, cuestiones así. Déjame decirte que Dios quiere moldear tu carácter para que puedas hacer tu servicio con excelencia. Y Dios tiene el poder para hacerlo. Dios puede hacer lo que no está en nuestras manos. El Espíritu Santo tiene el poder para transformar nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer pues es estar en la presencia de Dios. Lo único que tenemos que hacer es entrar a la presencia de Dios. En otro tema también te hablé acerca de los pepinillos, seguramente te acordarás, ¿sí? Y bueno, tú tienes que ser como ese pepinillo, que al entrar al vinagre, no sé, al ese aceite donde los meten, y quedarse ahí por un buen tiempo, hace que ese pepinillo sea transformado. Y así Dios quiere hacer con tu carácter. Si hasta este momento tú, después de no sé tantos años que tú lleves viviendo ya en Dios, y tú te has dado por vencido, que has pensado que tu carácter no va a ser transformado jamás, yo te reto a que tú te metas a la presencia de Dios. Yo te invito a que tú puedas experimentar cómo en la presencia de Dios somos consumidos y ahí somos transformados. Es como entrar al taller del maestro y ser ese barro moldeable, el cual Dios empieza a transformar para hacer algo útil, para hacer algo bueno, algo agradable ante los ojos de Dios. Es lo único que tenemos que dejar de hacer, lo único que tenemos que hacer, dejar nuestro carácter, que el Espíritu Santo se haga cargo. Romanos 8, verso 10. Voy a leer hasta el verso 13. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjate muy bien,
Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él nos va a transformar, Él nos va a hacer diferentes. Dice el verso 12, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. No lo vamos a lograr hacer nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios lo haga por nosotros. Hay una canción que precisamente habla de esto, y esta canción no te la voy a cantar, solamente te la voy a leer. Dice la letra: consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. La parte del coro dice: no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas hasta haber transformado mi corazón, mi carácter. Y Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere transformar nuestros caracteres. Yo creo que Dios quiere hacerlo. Pero si nosotros seguimos sin buscarle, sin llenarnos de su presencia, sin alimentarnos de su presencia, de su palabra, si seguimos sin tener esos tiempos de intimidad con Dios, seguramente nuestra vida seguirá igual, nuestro carácter no será transformado y seguiremos dando un servicio medianamente bueno. Dios anhela servicios de excelencia, Dios anhela servidores de excelencia, y es por eso que hoy Dios te dice: deja que yo haga la obra en ti, deja que yo te transforme. Señor, y aquí estamos. Sin duda que hay muchas cuestiones en nuestro carácter que necesita ser transformado. Y podemos hablar de tantos hombres de buen carácter en cuanto al servicio. Podemos hablar de aquel Josué, podemos hablar de aquel Moisés, podemos hablar de aquel José, de aquel Saulo de Tarso, que tú transformaste sus vidas. Podemos hablar de aquellos discípulos que fueron transformados. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, para que cada persona que esté viendo este video o escuchando el audio puedan ser transformados, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, para que tu Espíritu Santo en nosotros pueda hacer el trabajo que nosotros no podemos hacer. Mira cuánto tiempo hemos intentado tal vez cambiar alguna área de nuestra vida y no hemos podido. Espíritu Santo, ven y haz la obra tú. No te detengas hasta haber acabado tu obra en mi vida. Señor, yo oro declarando que hoy tú, Señor, estás cambiando nuestro carácter. Estás quitando todas aquellas cosas que no te agradan y estás cambiando, Señor, nuestro carácter a un carácter adecuado, un carácter como el de Jesús. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor, yo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros podamos hacer un servicio de excelencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ese es el tema que preparé para este día. Yo quiero que tú lo complementes con esas 10 cualidades. Seguramente si cada uno de nosotros tenemos 10 cosas y las anotamos en el grupo,
Seguramente esta va a ser una lluvia de ideas enriquecedora, la cual nos va a mirar a lo mejor tus 10 cosas que anotaste, y yo las voy a comparar con las 10 y me voy a dar cuenta que a lo mejor esta me falta, y podamos buscar que Dios nos transforme, que Dios nos vaya cambiando. Entonces, el 1 y el 2, te mencioné hace un ratito, son para ti. ¿Qué cosas Dios ha transformado? Dale gracias a Dios. ¿Qué cosas hacen falta por transformar? Y métete a la presencia de Dios para que eso sea transformado. No te puedes morir así, ¿sí? Tienes que buscar esa transformación. Tienes que buscar ese cambio. Un carácter hermoso para Dios. Y la tercera cuestión, que sí vamos a anotar ahí en el grupo de WhatsApp: 10 cualidades de un buen carácter. 10 cualidades de un siervo de excelencia. Gracias, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.